Quiero un poco para introducirnos al tema de la ciudad ciudadana y en la propuesta en concreto que nos convoca el día de hoy, es ubicar en el contexto del rol del Estado la función de la seguridad ciudadana que como país las autoridades que tenemos un mandato constitucional, tanto electas como designadas, tenemos que hacer en esta materia. Primero hay que recordar que cuando allá por los siglos de la Ilustración, los años de la Ilustración, teníamos pues a un señor, a un monarca, a un rey, que era el que impartía justicia, el que gobernaba, el que legislaba, e inclusive se creía en ese momento que era un ser divino puesto por Dios en la tierra para dirigir los destinos de aquellos pueblos. Entonces ellos cayeron en un tema de absolutismo y efectivamente pues era el juez, era el que gobernaba, era el que legislaba. Entonces el contexto histórico que los seres humanos desarrollamos en nuestra existencia en la tierra hicieron que un grupo de pensadores cuestione este sistema y dijeron: ¿por qué una sola persona tiene que tener tantos privilegios y tanto poder sobre los demás? Acuérdense que el pueblo era súbditos de aquellos reyes. Entonces ahí nació pues las leyes de la Ilustración, las ideas de la Ilustración, y hubieron inclusive revoluciones armadas, inclusive que trascendieron de lo político, de lo ideológico, inclusive a guerras. Pues ahí tenemos la Revolución Francesa, donde se rebelaba el pueblo contra el monarca. Y a raíz de todos esos replanteamientos de dejar el sistema antiguo para pasar a un nuevo sistema, entonces estos ideólogos del Estado moderno actual, del Estado republicano, dividieron la función de los estados en tres grandes grupos, ¿no? Por eso nació allí la idea de los tres poderes del Estado, la división de poderes, el contrapeso de poderes, ¿no? Le dieron el poder legislativo a un parlamento de personas elegidas por el pueblo, por los ciudadanos. Aunque no todos votaban, porque no votaban los que no podían escribir, los que no sabían leer, los que no tenían propiedades, los que no tenían profesión. Y eso inclusive ha sido atacado en el Perú. Y por otro lado dijeron: hay que encargarle la conducción de los destinos de un Estado a una sola persona y que ésta sea elegida por voto popular. Y le encargaron el sistema de justicia para solucionar los conflictos sociales que se generaban dentro de una sociedad. Le encargaron esta función a un poder, al poder judicial. Entonces tenemos el poder legislativo, que hace leyes, el poder ejecutivo, que gobierna, que aplica las leyes, y el poder judicial, que resuelve los conflictos. Hasta ahí, bien, ¿no? Porque habíamos dejado el antiguo régimen donde una sola persona concentraba el poder para dividirlo en grupos y que haya una alternancia del poder. Pero luego se dieron cuenta que esto no era suficiente y se establecieron dentro de los estados-nación, dentro de un territorio, de un gobierno, de una población, se establecieron cuerpos armados para garantizar la seguridad tanto externa y tanto interna. Entonces ahí aparecieron los ejércitos para cuidar de las invasiones externas y aparecieron luego las policías, los cuerpos policiales para garantizar la seguridad interna. Entonces, ¿y cuál era el propósito de estos personas que nacían de la misma sociedad, pero que el Estado le daba un encargo? Justamente proteger a los ciudadanos. Entonces, tenemos que el Estado se configuró como un ente normativo jurídico con funciones específicas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Fíjense que así se entiende por qué el Estado invierte sumas cuantiosas de dinero en contratar funcionarios públicos, tanto ejército, policía, serenos, por otro lado, inclusive algunos que tenían recursos contratan seguridad privada. Fíjense entonces cómo el Estado se entiende en ese sentido
de que muchos ciudadanos, inclusive ahí pues nace el tema del contrato social, ¿no? Donde los ciudadanos pierden algunos derechos y le entregan el monopolio de la fuerza, por ejemplo, al Estado. O sea, si a mí me hace alguien saliendo de la calle, yo tengo que ir al Estado para que me haga justicia. Yo no puedo tomar la justicia con mis propias manos. Entonces, el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza a través de los cuerpos armados. ¿Y para qué? Para garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, fíjense que yo consideraría que después de la vida, el segundo derecho más importante es la seguridad, sentirse seguro. Y esto repercute no solamente en un tema simbólico de cómo se conformó el Estado-Nación, sino ahora lo podemos ver. Cuando nosotros hemos señalado en algunas oportunidades que mientras no haya seguridad, no puede haber inversión. Mientras no haya seguridad, nadie va a vivir tranquilo. Nada te garantiza que tengas una casa lujosa, un auto nuevo, si sales a la calle y te van a matar por no pagar cupos. El empresario, el emprendedor, el bodeguero, no tiene ni para pagar el alquiler y ya está cobrando el cupo. Entonces creemos que ahí el Estado está fallando realmente, porque no ha podido cumplir ese rol por el cual se ha creado, por el cual los ciudadanos le hemos, de alguna manera, hemos cedido algunos derechos para dárselos al Estado, y el Estado no está cumpliendo. Entonces creemos que la parte fundamental del desarrollo de los países se mide, por supuesto, también es un indicador macroeconómico en cuanto de seguridad tenemos. Entonces no puede haber un país desarrollado que, digamos, cuando no tienes la seguridad jurídica por un lado y la seguridad para los ciudadanos que viven dentro de este Estado. Entonces, imagínense que en 2017, cuando hubo esta oleada de migración descontrolada, no tenemos ni siquiera hasta ahora, no podemos cuidar nuestras fronteras. Entonces nuestras fronteras son una coladera y han venido millones de migrantes ilegales con los cuales se han constituido en bandas criminales organizadas, y ahí está el verdadero problema de la seguridad que ahora enfrentamos. No estamos diciendo que antes el país haya sido pues, un paraíso, pero era bastante tiempo que no habían secuestros, extorsiones, lo que ahora vemos. Entonces, el Estado, como le dije inicialmente, no está cumpliendo ese rol de cuidar la seguridad externa y tampoco interna. Entonces, fíjense por eso la importancia que se aborden estos temas, que se pongan en debate. Y también hemos tenido, si esto es un mal, a veces por pegar el remedio hemos empeorado las cosas. ¿Quién no debe garantizar la seguridad? Tenemos a los cuerpos armados, dijimos, al ejército, a la policía, a los serenos, en las comunidades campesinas, las rondas campesinas. Yo soy de Cajamarca y allí las rondas campesinas tienen un rol importante, y a nivel nacional también. Imagínense cuánto tendría que gastar el Estado si los fronteros no hicieran ese trabajo de repartir justicia comunal. Si en vez de los fronteros trabajan a honores, sin un sueldo, ¿qué pasaría si tenemos que encontrar más fiscales, más jueces? ¿Cuánto el Estado se está ahorrando por eso? Entonces, fíjense que nosotros creemos que mientras el Estado no le garantice la seguridad a los peruanos, no tiene sentido otro derecho, porque la seguridad está íntimamente ligada al sentido de la vida. Por eso nosotros vemos con mucho sufrimiento cuando una madre de familia pierde a un hijo, a un joven prometedor, profesional, cuando se va a un proyecto de vida. Nosotros desde acá del Congreso hemos emprendido, nos hemos enfrentado con estos lobbies. Fíjense, en esta tarea no solamente hemos luchado con factores internos, sino hay lobbies extranjeros, intereses transnacionales que están detrás de esta migración descontrolada, inclusive intereses de industrias armamentísticas que no quieren que haya paz, porque no van a tener a dónde vender sus armas. Inclusive hay quienes sostienen, investigadores, que señalan que estos males son creados a propósito. ¿Para qué? Para generar un negocio perverso. ¿Ustedes han visto algún medio de comunicación que hable de la delincuencia organizada y que señalen a los extranjeros? Tienen miedo de decir. Miren ahí en las redes cómo el señor Lucar, cómo el señor Hitler
la señora Rosa María Palacios halagaban que vengan los venezolanos al país, decían van a mejorar las condiciones económicas de los peruanos. Por poco decían van a mejorar la raza. Faltaba poco porque les digan, pero un tiempo se hubo acá en el Perú, un tiempo hubo acá en el Perú, donde inclusive llamaban a extranjeros, europeos, sobre todo familias enteras, para que vengan, disque, entre comillas, en ese momento, a mejorar la raza de los peruanos. Por eso también visto en Posuso, colonias de alemanes, austriacos, esos eran pagados, eran traídos a propósito. Fíjese cómo nos trataban nuestros propios gobernantes. Entonces, cuando quieren echarle la culpa ahora, estos mismos, hay por ahí un señor que fue ministro del Interior, Basombrío, que con el señor Pedro Pablo Kuczynski firmó un decreto supremo, expresamente decía que los extranjeros no estaban obligados a presentar antecedentes penales. Y aquí en el Congreso hemos sido todavía bastante buenos en otorgarles gracias administrativas a los extranjeros para que se regularicen, y no lo han hecho. Ni siquiera los peruanos nos perdonan cuando vamos a hacer un trámite, nos cobran de todo. Si no, no te dan tu constancia de tu partida de nacimiento, no te dan tu DNI, no te dan tu pasaporte, pero ellos sí. Y a mí, yo me enfrentaba a esos lobbies, a estos opinólogos, a estos medios de comunicación. Cuando yo estaba en la Comisión de Justicia, impulsé un proyecto para la expulsión y extradición. Fíjense que si un país extranjero requería a un ciudadano de ese país por un tema de justicia, tenía que aprobarlo el Consejo de Ministros. O sea, tienen tantas cosas como para estar viendo esto. Y cuando promovimos esto, vino a buscarme la ONU, la OEA, a decir, congresista, no sea usted duro con los ilegales. Y yo le decía, ¿y qué le digo a la víctima? ¿Qué le digo a esos padres de familia que pierden a su joven, a un familiar, a los huérfanos? ¿Usted se va a hacer cargo de sus huérfanos? Porque como es ilegal, se va, no sé cómo ubicarlo. No podían hacer el proceso de expulsión, porque la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, ¿qué decía? Que tiene que notificarlo, bien notificado en su domicilio con sus nombres correctos. Pues no sabemos dónde vive, cómo se llama. O sea, fíjense, la ley de cabeza. Hemos tenido que trabajar duro para actualizar esta norma. Se ha establecido un procedimiento especial. Pero el Ejecutivo dice que no tiene presupuesto para que contrate personal. Entonces ya escapa un poco al Congreso. Y por ahí habíamos tenido también, en parte del sistema de justicia, en algunas instituciones, como la Fiscalía, que por ejemplo, en vez de hacer persecución, en vez de hacer el seguimiento, reglaje, chuponeo a las verdaderas bandas criminales, se habían dedicado a perseguir al ciudadano del común, a los funcionarios públicos y a los políticos. ¿Por qué? Porque eso le daba pantalla. Cuando el verdadero trabajo de los operadores de justicia está en el campo, por ejemplo, en las unidades de flagrancia, que también lo hemos creado acá, que no tenían una norma. Entonces, tras 4 palos, si teníamos un poderes extranjeros que crean estos males, y acá los encargados de operar el sistema de justicia, los operadores de derecho, pervirtiendo estos principios, entonces la delincuencia aumenta. Y eso no se dice. Y cuando dices eso, te insultan, o sea, le dices su verdad. Hubo otro personaje, Gino Costa, que fue también ministro del Interior y fue congresista. Y véanlo, ahí está en YouTube, que dice, ¿por qué solo mueren policías cuando se enfrentan a la delincuencia? O sea, él quería, o no, al contrario, ¿por qué solo mueren delincuentes? ¿Por qué no mueren policías también? Dijo así. O sea, él quería que mueran policías, en vez de decir que bien, ¿no? Porque delincuente es delincuente. Entonces, estos salen inclusive ahora a opinar de seguridad ciudadana. Son los que han venido gobernando muchos años. Gobernaron con Ollanta Humala, gobernaron con el señor Kuczynski, gobernaron con el señor Castillo y siguen en las ONGs. Son los que hacen consultorías para solucionar un problema, pero lo empeoran más. Y cuando tú le dices su verdad, obviamente no le gusta, ¿no? Y cuando aquí hemos propuesto algunas normas para garantizar los derechos humanos,
del pueblo, del humilde, porque los poderosos no necesitan leyes y no la cumplen, compran la justicia. ¿Acaso Odebrecht está preso alguno? ¿Acaso el Club de la Construcción está preso alguno? No está preso. 10 años investigando a esta gente y más bien nos han premiado a Odebrecht. Siguen ahí con sus peajes, con sus negociados. Han metido preso a algunos políticos. Bien, tiene que ser así. Pero cuando hay un acto de corrupción, hay siquiera 2 elementos bien reconocidos para que se dé este delito: el corrupto y el corruptor. La legislación comparada nos ha enseñado que en otros países se sanciona no solamente al funcionario público, sino al privado también, a la empresa privada, porque es el que corrompe, pues. Pero acá no están libres. Le dieron a un señor, le dieron otro día para que vaya de viaje a Europa, ¿no? A un campo del poder. Entonces, creo que no tengo mucho tiempo. Yo quiero agradecerles a nombre del Congreso esta invitación, agradecer a los organizadores de este evento, al colega Flavio Cruz, vocero de nuestra bancada, al colega Mina, y nuevamente un saludo a la mesa de honor, donde tenemos una representante de la Policía Nacional, una institución pilar en el crecimiento del país, que nos da seguridad. Yo he aprendido aquí y podría resumir todo lo que he dicho en unas 2 palabras: sin seguridad no hay desarrollo. Muchas gracias.